Bien, hemos diferenciado entonces la teoría de la filosofía política. Y hemos visto que la teoría política, si bien realiza cierta reflexión abstracta, conceptual, siempre se basa en los hechos políticos. En ese sentido es más descriptiva, o su punto de partida es más descriptivo, y trata de desvincular la política de la religión y de la filosofía. Señala lo que pasa en la política y teoriza sobre lo que pasa, es decir, conceptualiza lo que sucede, pero absteniéndose de explicar por qué a partir de ideas preconcebidas. Es decir, no introduce el deber ser en la política, no ilumina los hechos políticos a partir de sistemas metafísicos. Trata algunos temas concretos, como por ejemplo actualmente la soberanía, la democracia, la organización política, la relación de gobernantes con gobernados, etc., a partir de ciertos conceptos que son parte de la tradición teórico-política, pero siempre exenta de contenidos axiológicos y metafísicos. Los que conducen a la filosofía política generalmente como algo propio de la filosofía política a establecer el deber ser, es decir, no le interesa tanto a la filosofía política describir y explicarse cómo suceden los acontecimientos políticos que tienen que ver con el poder, con el gobierno, sino la cercanía o lejanía de cierta situación respecto del deber ser. ¿Qué es el deber ser? ¿Cómo debería ser la política? Y los filósofos políticos se concentran en establecer ese deber ser, es decir, para qué existe la política y cómo hay que desplegarla. Y ahí caen en normatividad axiológica, es decir, ciertos valores, el bien común, por ejemplo, o si no, en sistemas metafísicos que subsumen la política a conceptos metafísicos. En la filosofía política prevalece más el razonamiento abstracto, sin necesaria vinculación con los hechos, y es posible que se lleguen a especulaciones. También es frecuente que haya visiones del futuro, ¿no? El deber ser habla también del futuro. En el futuro la política debería ser así, con valores, incluso con reflexiones y supuestos metafísicos. Bien, vamos a ver ahora otras formas de estudiar la política relacionadas con la teoría política y con la filosofía política. En general,
Los enfoques que vemos acá, por ejemplo, la gestión gubernamental o las políticas públicas, eso tiene que ver más con la teoría política y con lo que actualmente se conoce como ciencia política o ciencias políticas. Antes de ver estas disciplinas y estos enfoques, vamos a considerar este cuadro para que tengan una idea. Podemos ubicar aquí la filosofía política, ¿no? Lo que hemos dicho. Siempre con supuestos axiológicos, valores y a veces supuestos metafísicos, con un enfoque deductivo a partir de ciertos conceptos y que norman la política. Bueno, la filosofía política también se despliega como parte de ciertas concepciones del mundo, es decir, ciertos sistemas, y busca establecer pautas normativas, como hemos visto, ¿no? Establece las bases de la vida política y de la vida en sociedad. Entonces, en este cuadrante podemos ubicar a la filosofía política. Y en este otro, a la teoría política, que termina articulando disciplinas que estudian la política, integrándolas. Por ejemplo, la historia política. La historia política puede interesar a la filosofía, pero sin duda es más relevante porque provee de datos, de hechos políticos a la teoría política. La historia política, entonces, es un sustento de la teoría política. También la sociología política, porque la teoría política se nutre del conocimiento de la sociedad y cómo en la sociedad se despliegan relaciones de poder. Y también el estudio de formas de articulación del poder, por ejemplo, en ciertos agregados, entre ciertos pueblos llamados primitivos, por ejemplo, además de la economía política, es decir, las bases que dirigen la estructura económica de la sociedad y que son reguladas políticamente. Por ejemplo, si se trata de una sociedad socialista, prevalece la economía planificada, ¿no? Eso es propio del socialismo. Y claro, hay toda una teoría política que justifica la economía planificada. También estudia la ideología, es decir, los conceptos, las ideas que orientan la acción política y que generan cierto imaginario colectivo. ¿Cuál es el imaginario colectivo? Lo que la sociedad en conjunto, o el colectivo social, o determinados grupos sociales se imaginan, se representan, creen. Es decir, por ejemplo, ustedes ven Corea del Norte y el conjunto de la población debe mostrar ciertas conductas y es obligatorio hacerlo, no es una opción, no es una situación libre.
Y no hacerlo está penado por la ley. Está penado, perdón, por la ley. Es decir, terminan en la cárcel, a veces no solo el infractor, sino su familia. Eso es forzar un imaginario colectivo, expresando conductas que supuestamente lo reflejarían. ¿Qué deberían reflejar esas conductas? Amor, veneración al líder, agradecimiento, solidaridad, estar dispuesto a dar la vida por el líder, etcétera, etcétera, ¿no? Hay un pariente que quiera llorar de manera obligatoria. Y así sucesivamente. Es obvio que no hay ninguna posibilidad de crítica, de libertad de pensamiento. Entonces, ese condicionamiento a fuerza de la coerción. Claro, es la coerción que obliga a mostrar esas actitudes para dar lugar a representarse que hubiese cierto imaginario. Bueno, y en otras circunstancias este imaginario existe y es terrible, ¿no? Es decir, hay gente que no valora la libertad individual, hay gente que no valora la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, que prefiere un régimen totalitario, que es parte de las charadas de elecciones, supuestamente eligiendo consciente y libremente al que ya todos saben que va a ganar. Entonces el imaginario colectivo se define como el conjunto de representaciones, certezas, certidumbres que grupos sociales, que pueden ser mayoritarios en la sociedad, tienen y que les dirigen a esos grupos a realizar ciertas acciones, a abstenerse de otras. Entonces, la teoría política estudia también eso, ¿no? Las representaciones sociales sobre el poder, por ejemplo. Cómo ciertos grupos ven al líder, ven sus posibilidades de acción. Y eventualmente cómo hay una interacción en el imaginario colectivo en lo que se considera relativamente sagrado, y no estamos hablando aquí de regímenes teocráticos, ¿no? Que obviamente ahí el gobernante es sagrado. Hoy día países que tienen emperadores, por ejemplo Japón, todavía consideran al emperador como descendiente de los dioses, como parte de una familia que ha sido elegida por Dios o las fuerzas sagradas para que gobierne ese país. Entonces hay todavía hoy, fíjense, esa dimensión sagrada del ejercicio del poder. Como también hay una extrema secularización, ¿no? En el sentido de que, bueno, todo es, por decir así, laico, secular, y aquí nadie es por naturaleza ni por elección divina superior al resto. Entonces la teoría política desarrolla estos contenidos que son parte de la realidad, los estudia, los verbaliza, los conceptualiza, y con estos contenidos el imaginario colectivo, la secularización del poder y el empleo de ciertas disciplinas, como es la antropología
antropología política, la sociología política, economía política, historia política, permite comprender la teoría política cómo y a partir de qué causas se producen ciertos hechos políticos. Bueno, no sé si han escuchado, es posible que en Perú a la actual presidenta, otra vez porque eso hicieron los peruanos los últimos 6 años, ¿no? Que tuvieron 6 presidentes, la invaliden, ese es el extremo de la secularización, ¿no? Ya está bien pensar que el que gobierna es igual como todos los gobernados, ¿no? No tiene ninguna sangre azul ni ningún designo sagrado para que sea gobernante, está bien, pero ya de esa concepción secular llegar a invalidar con artilugios, con mañas políticas a uno, a otro, después ya demasiado, es no respetar el sentido pro tempore de la democracia, que supone un determinado tiempo para ejercer el poder y no adelantarlo, no boicotearlo de manera sucia, es decir, solo con el propósito de invalidar, no una vez, 6 veces, una vez por año, fíjense. Entonces, eso por ejemplo es parte también del estudio de la teoría política. Si se fijan aquí, no sé si se ve bien, hay un recuadro verde, ¿no?, que no incluye la filosofía política. El recuadro verde, lo he señalado, no se ve muy claramente aquí, es este, a ver si pueden seguir, viene así, y ese recuadro verde es el de las ciencias políticas. Las ciencias políticas entonces incluiría 3 cuadrantes: la politología, la llamada politología, la teoría política, este otro cuadrante, la teoría política, y la semiología política. Vamos a ver esto con un poco de detenimiento dentro de un momento, pero quisiera desarrollar estas disciplinas que están aquí, que son usualmente empleadas por la teoría política. Me refiero a la antropología política, la sociología política, la economía política y la historia política, a las que ya he hecho referencia. Y después vamos a ver cómo las ciencias políticas es un estudio un poco más amplio, no solo es teoría política, aunque sí es teoría política, e incluye también la politología y la semiología política. Entonces, para completar este cuadrante de la teoría política como disciplinas y enfoques auxiliares o que permitirían el desarrollo de la teoría política, vamos a ver estas disciplinas: antropología, sociología, economía e historia, siempre de la política, refiriendo brevemente a qué se refiere. Aquí está, por ejemplo, la sociología política. ¿Qué es la sociología política? Es una parte de la sociología, muy bien, pero ¿qué estudia? El estudio de la política en sociedad. Bueno, parece un poco redundante eso, ¿no?, porque se puede estudiar la política en un sistema en el que no haya personas. No, pues tiene que haber personas, ¿no?, y varias, no una sola. Ahora, sobre eso hay algunas posiciones, ¿no?, interesantes. Por ejemplo, Marx dice, ¿no?, si estudiamos, por ejemplo, Robinson Crusoe, ustedes saben quién es, ¿no?, es el personaje de una novela de Daniel Defoe, y
que termina viviendo solo en una isla. Hay política en una isla así, solo de un habitante, ejercicio del poder político. Bueno, ejerce su dominio de ser humano sobre los animales, los caza, por ejemplo, ¿no? Está bien, pero ese dominio del hombre sobre la naturaleza, que también puede ser al revés, ¿no? Que la naturaleza no puede ser sometida y termine, no sé, ahogándose, por ejemplo, en una lluvia muy persistente, etc. Incluso en ese caso, el bagaje cultural de Robinson Crusoe se plasma parcialmente en cómo organiza su vida. Es decir, lo que hace Robinson Crusoe de construir una casa, por ejemplo, en un árbol para evitar a los depredadores, de procurar el uso del fuego para la cocción de sus alimentos, el elaborar ropa para él mismo, armas, etc. Aunque esté solo, expresa su cultura, expresa sus conocimientos, su vivencia y su representación de lo que es la vida social y cómo influye en el individuo. En ese sentido, incluso para un agregado o un contexto social en que haya solo una persona, no está exento de la cultura y de los contenidos sociales vinculados a esa persona, es decir, que esa persona ha tenido, ha vivido. Y en ese sentido, bueno, ahí se puede objetar, ¿no? Y decir que no hay política. Es decir, una persona sola en una isla ejerce política. ¿Cómo se entiende la política? Como el ejercicio y la relación entre alguien que gobierna y el que es gobernado, o los que son gobernados, ¿no? Es decir, el ejercicio del poder. Obviamente, si es una sola persona, no hay ejercicio del poder sobre otra. Pero habrá sobre sí misma. Es posible, ¿no es cierto?, que por sus convicciones se establezca algunas obligaciones que cree que debe cumplir y que incluso se puede castigar si las viola, es decir, si transgrede esas obligaciones. Bueno, ese es un caso extremo de una persona sola viviendo en una isla desierta. Ahora, en la novela aparece alguien, ¿no? ¿Quién aparece? Viernes. Muy bien, Viernes, ¿no? ¿Y quién es Viernes? ¿Es su igual? No. Es el salvaje que aprende, y claro, por aprender de Robinson Crusoe le debe cierta obediencia, ¿no? Entonces ya hay relación de poder, aunque, bueno, no está explícita en un texto escrito, que sean las leyes de la isla, por ejemplo, pero hay una relación de poder. Bueno, como les decía, ese es un caso extremo. Lo normal es que en la sociedad haya siempre personas en cantidad considerable que son gobernadas y en menor cantidad una élite de gobernantes. Y la relación de gobierno de unos con otros es parte del estudio de la sociología política, que permite también desarrollar la teoría
teoría política. Por ejemplo, una teoría democrática establece la legitimidad del gobierno pro tempore. Es decir, vamos a establecer que durante 5 o 6 años o 4, al que lo elijamos nos va a gobernar, por ejemplo. ¿Cómo se comporta la sociedad frente a esa determinación? Es decir, los gobernados, ¿cómo se comportan? Es estudiado por la sociología política. Hace análisis político, interpreta, ve cómo el Estado se articula, se fortalece. ¿Qué es el Estado? Esa es una definición importante, por ejemplo, ¿no? Bueno, la teoría política actual establece que el Estado es el conjunto de instituciones, normas y prácticas que se dan en la sociedad para el uso legítimo y legal del poder. Es decir, se crean instituciones, se crean leyes, hay una constitución política, hay ciertas representaciones también, representaciones sociales, cierto imaginario de lo que se puede o no se puede hacer o no se debe hacer siendo ciudadano de un Estado, etc. ¿Qué es la ciudadanía? Derechos y obligaciones frente al Estado de parte de quienes son los actores de ese sistema político y que también pueden alterarlo, vulnerarlo, atentar contra él. También es posible eso, ¿no? Y la sociología política estudia también esos grupos que declaradamente o de forma secreta atentan contra el Estado, y si atentan contra las personas, bueno, se convierten en grupos terroristas, porque difunden el terror como un medio para generar una situación de caos político. Bueno, entonces también cómo se ejerce el poder. La teoría política, gracias a la sociología política, estudia, por ejemplo, los contrapesos de los poderes, cómo el Ejecutivo no está, por decir así, legítimamente avalado para ejercer la dictadura de quien ejerce el poder ejecutivo, menos el totalitarismo, que hay limitaciones, que hay contrapesos, que hay requerimientos que incluyen al legislativo, que hay leyes que también deben cumplirse. Ahora, claro, hay sociedades en las que los corruptos, por ejemplo, campean, ¿no? Porque los sistemas están corroídos, porque no hay esa independencia de poder señalada por un testigo, y no hay esos contrapesos en que a la cárcel puede ir incluso un presidente. Hemos hablado de Perú, ¿no? Perú tiene más presidentes encarcelados, ¿no? Fujimori es el caso extremo, pero estos Castillo también sigue, ¿no? Preso. Estos casos muestran que, bueno, al menos en teoría, hasta un presidente puede llegar a la cárcel en un sistema que tendría que ejercer un contrapeso razonable entre los poderes del Estado, tampoco un abuso, ¿no? En mi opinión, en el caso de Perú, no me parece que sea razonable cómo se invalida a los presidentes y eventualmente se los lleva a la cárcel. Entonces vean que la sociología política es muy útil para el desarrollo de la teoría política. Grupo 1 no ha llegado todavía, ¿no?
Grupo 4, grupo 5, okay. Grupo 8. Bueno, les decía entonces que hay varias disciplinas que sirven directamente a la teoría política. Por ejemplo, la historia política, la antropología política y la economía política. Aquí tenemos tres. Vinculada a la antropología está la etnología, no le he puesto en el cuadro, pero también está vinculada. Comencemos por la historia política. Es muy importante para la teoría política actualmente conocer la historia política. Y si vemos un poco a Maquiavelo, ¿qué ha hecho? Ha recurrido a la historia política. Él era un estudioso de la historia e incluso escribió, como dijimos en algún momento, la historia de Florencia como un libro valioso de un intelectual. Bueno, entonces, ¿por qué es importante para la teoría política saber la historia política? Porque lo que estudia la teoría política no es el deber ser,